Bendiciones a toda la audiencia de esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo, junto a la The Good Samaritan Center Monastery Church, por igual su pastor y doctor Nicanor González. Nos unimos para compartir con ustedes una entrega más de narrativa bíblica del Evangelio y la contribución que tiene el Evangelio para solucionar, resolver a nuestras situaciones problemáticas que continuamente vienen a nuestras vidas en el diario vivir. Y que hay posibilidad que muchas personas que están escuchando esta programación y están viendo esta programación se encuentren en un estado de problema. Y que hemos presentado que el problema es lo inicial para convertirse en en una crisis y en un conflicto. Entonces, como estamos hablando de medida de las situaciones que le ocurren a los seres humanos en la tierra, comenzamos con la parte más leve, más liviana, ligera, más fácil para tratar. Entonces, la parte más fácil para tratar son los problemas que se van a presentar continuamente en nuestras vidas. Esas son las partes más fáciles para tratar. Y estamos hablando de la variante del surgimiento de los problemas en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de grupo, en la vida de un estado, en la vida de una nación. Bien. Que siempre se toma a una persona, no a dos, a una persona para que surja un problema. Una persona. Y que ese problema pues tiene un anexo a otra persona, a otra familia, a otro grupo, al Estado y al país en general. Y como conocedor de la palabra de Dios y licenciado psicoterapeuta del estado de Nueva York, uno de estas dos ramas del saber, porque teología es el discurso de Dios y psicología es el estudio del alma, donde están los sentimientos y las emociones. Y entonces, en esta clase de enseñanza, estamos tratando de hacer las divisiones, mirar las prioridades dentro de una circunstancia que surja de problema en la vida de una persona. El problema no se puede ver en grupo. Precisamente en el libro que yo le estoy presentando, Reacciones que impiden relaciones y producen confusiones, en este libro yo enseño que los problemas no surgen en grupo y no se deben tratar en grupo. Que usualmente alguien inicia la situación del problema, alguien. Y aunque viene mucha gente a una reunión para resolver un problema, usualmente dentro de ese grupo alguien inició ese problema. Entonces, como alguien inició ese problema dentro de ese grupo, en vez de ver a toda la familia como cargando, como siendo responsable del problema, tenemos que individualizar, separar
a la persona que produjo, no que causó, que produjo el problema que está afectando precisamente al grupo. Bien. Y es un problema que ocurre con lo político y en la política, con los partidos que hay en las sociedades del mundo. Ocurre esa situación. ¿Ve? Si nosotros usamos, por ejemplo, el problema que causó Adolfo Hitler en Alemania para 1930 en adelante, vemos que él, con su situación de crisis que él tenía con los judíos, contra los judíos, él creó esa situación. Él escribió en un libro llamado Mein Kampf en alemán, en inglés My Struggle, mi lucha, en español Mi batalla. Y como él fue preso para los 1920 en adelante, él en la cárcel escribió ese libro. Y en ese libro él detalló todo lo que le iba a hacer a los judíos cuando él saliera de la cárcel. Que los líderes de ese momento en Alemania no leyeron bien, no estudiaron bien. El resentimiento, la ira y el enojo que tenía este hombre, eso fue un problema. ¿Ve? Porque entonces cuando él sale, él se embargó, inició todo su plan para destituir al pueblo judío, que tenían la bolsa de valores, que tenían los instrumentos, que eran los artistas, los científicos. En otras palabras, los judíos tenían el control de todo en Alemania. Y lo interesante es que Hitler no nació en Alemania, nació en Hungría y se crió en Alemania, y él se hizo dueño de Alemania para sacar a toda la gente inmigrante, especialmente a los judíos, y que no pudo creer que los judíos que venían de Israel tenían que tener control de todos los asuntos en Alemania. Ahora, él creó ese problema interno en su ser. Eso fue en el 1930 en adelante, pero para los 20 ya le estaba formando ese plan, y cuando él sale de la cárcel, él formó un partido que ya para los 33, 34, él corrió para presidente. Precisamente quien le ganó a él fue un judío, ya usted sabe. La crisis mayor que entró Hitler, entonces ellos hicieron unos golpes de Estado en el 34, tomó el poder y desató la gran persecución para 1934 en contra de todos los judíos, a tal grado que mata 6 millones de judíos. 6 millones. Y el papado de aquel entonces, cuando le informaron de esa matanza tan grande en contra de los judíos, la excusa de Adolfo Hitler fue que él mataba a esa gente porque ellos mataron al Salvador, a Jesucristo. Y el papado hizo silencio, no dijo nada. Que bien interesante. Eso es historia, ¿ok? Yo soy un historiador, yo enseño eso en colegio, en seminario, y yo le estoy diciendo eso, que dice, usted no va a leer eso en muchos lugares. Y cuando uno llega a los niveles doctorales, tanto en psicología como en teología, uno tiene que estudiar las situaciones primarias de los escritos, no las situaciones de comentarios y cosas secundarias. Porque para yo hacer mi tesis doctoral en esas dos instituciones, yo tuve que entrevistar gente que habían creado, que habían formado, que habían escrito. Yo no aceptaba comentarios de otra persona si uno no iba a la originalidad de ese comentario y de la persona. Y le digo eso a ustedes para que ustedes puedan entender que cuando uno está hablando, uno habla con propiedad. Hay cosas que yo le puedo hablar de Adolfo Hitler que usted no lo va a leer en algunos lugares, porque la gente que escribieron eso fueron gente crítica de ese tercer Reich, como le llamaban,
en aquel entonces. Entonces, un hombre se inspiró una forma diabólica, infernal, para destruir al pueblo escogido de Dios, el pueblo judío, y creó una secta, creó miles, bueno, toda Alemania se tiró a los pies de Adolf Hitler y aceptaron toda esa propuesta problemática que él tenía contra los judíos. Entonces él tenía una situación personal que la hizo nacional. Ve. Y estamos hablando del 1930 y pico, cuando ya habían psicólogos, psiquiatras, ya la psicología que fue creada en 1875, ya eso estaba establecido, especialmente en Alemania. ¿Ve? Por cierto, ahí estaba Sigmund Freud, Piaget, estaba Carl Jung, estaban todos estos grandes psicólogos de la época. Sí, que él debió quizás sentarse y buscar ayuda profesional para él sanarse de ese resentimiento que tenía contra los judíos. Bien. Pero eso ocurre en toda la raza humana. Porque la raza humana desde la Torre de Babel en Génesis 11 se dividió y todo el mundo tomó para sus diferentes países del mundo, y por eso es que tenemos más de 200 países en el mundo que se han reconocido por las Naciones Unidas, que hablan sus idiomas, tienen su cultura, su ideología, tienen su idiosincrasia, tienen sus ritos, tienen su ceremonia, tienen sus costumbres, tienen toda esa forma de ellos ser. Entonces, cuando uno va a esos lugares, si usted no entiende nada de esa forma, usted no va a poder sobrevivir en esos lugares. No hace algunos años atrás yo oí que una persona que vino de la India está a 10.000 millas de los Estados Unidos. Ellos tienen 1.3 billones de habitantes. En la India se habla más de 812 dialectos. En un país, más de 812 dialectos. Y tiene más de 877 millones de dioses. Y oí la noticia que esta persona que venía de la India estaba cruzando la autopista en Long Island y un carro lo mató. Bien. Entonces, eso ocurre en los países de nosotros muchas veces, en los países del tercer mundo, que nosotros pasamos la autopista y cruzamos porque ya estamos acostumbrados de hacer esas cosas, pero aquí es diferente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces los problemas que nos vienen a nosotros nos vienen por la ignorancia de cultura, de ideología, de idiosincrasia, de costumbres, de tradiciones. ¿Ve? Por ejemplo, si una mujer hoy en día va a Irán, que Irán en el tiempo bíblico era Persia, usted tiene que ponerse un manto en su cabeza, un velo. Bien. Si va a Afganistán, olvídese. Ahí los hombres tienen el poder de matar a las mujeres que no se ponen, no solamente el velo, cubrirse el rostro entero. La matan, la llevan a los estadios y la matan los hombres. Es una costumbre, es una tradición. Es injusta, seguro, pero esa es la forma supuestamente religiosa que ellos tienen de honrar a Dios, y que las mujeres no deben de exhibir su cuerpo, ni su cara, ni sus ojos, ni nada. ¿Ve? Y es tan crítico esa cultura de estos países del Medio Oriente que ellos tienen todavía los matrimonios arreglados. Que un joven le dicen que te tiene que casar con fulanita sin conocerla, y no la conoce, y aun cuando se están casando no la puede ver porque ella está cubierta. Apenas cuando se casan, que se van a la luna de miel, si van, entonces ahí viene. Entonces, usted viene de una cultura
de este país que es el país occidental. Toda esa parte de Estados Unidos es el occidente. Ellos están en el Medio Oriente. Ve. Entonces hay veces que nosotros, con toda la libertad que tenemos en esta parte del mundo del occidente, vamos a estos países que tienen su costumbre. No vamos a decir que es mala o buena, esa es su costumbre, esa es su cultura, esa es su idiosincrasia, esa es su ideología, esa es su tradición. Ve. Y hace muchos años atrás que una vez vino una persona de la India que quería cambiar la cultura americana y establecer su cultura india y no pudo hacerlo de ninguna forma. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que los problemas tienen un variante que tiene que ver con conocimiento. Y que en Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento de mí. Y por cierto, la tesis doctoral que yo escribí en Movimiento y Concepto de mi libro, ahí yo presento un poco de exégesis de este texto bíblico. Que el profeta Oseas dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de mí. ¿Ok? Y el conocimiento es poder. Le da autoridad a la persona que conoce las situaciones de otros países y otros pueblos. Entonces muchas veces nosotros nos centralizamos en los Estados Unidos y creemos que todo lo que está sucediendo aquí sucede en todos los lugares y no es así. No es así. Si le llaman el primer mundo es porque aquí están todas las comodidades, todos los doctores, todas las facilidades para nosotros sobrevivir un poquito quizás más que muchos países del mundo. Y estuve en un país del sur donde me robaron los pasaportes americanos, los 4 pasaportes americanos, los pasajes, el dinero que tenía en un bultito. Tuve que estar 5 días esperando en este país del sur, Sudamérica. Y cuando fui a buscar mi pasaje, porque ya después de 5 días el consulado me estaba dando mis 4 pasaportes de mi esposa, yo, mis 2 hijos. Fui a buscar los pasajes y me dijeron que no podían dármelo inmediatamente. Y digo, pero que ya todo eso está arreglado, que simplemente busqué la computadora y me dijo, usted se cree que está en los Estados Unidos, usted está en un país del tercer mundo. Así me dijo la gerente. Usted está en un país del tercer mundo, aquí no está en los Estados Unidos. Ok, está bien. Tuve que esperar y pagar un montón de dinero. ¿Ve? Entonces, la ignorancia es parte de no poder solucionar los problemas que ocurren por la ignorancia de nosotros. De no estar informado de ciertas situaciones que debemos de estar informados. Por ejemplo, en las relaciones de pareja. Voy a dar un ejemplo, que yo soy un psicoterapeuta de matrimonio, de familia, y atiendo grupos que yo no atiendo, ¿no? Yo veo que muchas veces los problemas surgen en una relación de pareja porque no se informan antes de entrar seriamente en la relación. No se informan. Y en cierta forma cumplen con el dicho de que el amor es ciego. Eso es mentira. El amor tiene que ver, tiene que oír. Ver y oír, olvídese de tocar. El amor es ciego para mucha gente para estar tocándose y envolviéndose físicamente y después, cuando viene la parte espiritual, la parte racional, la parte lógica, comienzan a decir, este no era, esta no era. Bien. Tienen que haber condiciones para establecer una relación
fidedigna que pueda durar hasta que la muerte los separe. Bien. Y aconsejo mucho a las mujeres ya que han tenido matrimonios, a los hombres que han tenido matrimonio, que usted no es un experto si usted se divorció en relaciones matrimoniales. Usted no es un experto. Hay gente que tienen 3, 4 y 5 divorcios y ellos se creen que lo saben todo. No, eso no saben nada. Son personas que viven en un estado de ignorancia, creyendo que cambiando de mujer, cambiando de hombre, que van a conseguir la mujer correcta y el hombre correcto. Eso no existe. Y tenemos que reconocer. Yo le he dado terapia a jóvenes que se quieren casar. Y cuando les ponemos las situaciones de lo que es una relación, una vida matrimonial, ellos mismos han pospuesto la voz y dicen, no vamos a casar por este momento, todavía no nos conocemos. Y una de las áreas que tiene que tener la persona para evitar la ignorancia y conocer a la otra persona. No deje que su pasión y su deseo lo envuelvan, lo cieguen. Porque después de una relación sexual, si no hay amor, fue simplemente sexo lo que hubo ahí, nada más. No hubo intimidad profunda de amor hacia ese cuerpo del uno para el otro. Pasión seguro y todas las cosas que pueden ocurrir en un estado de una relación marital. Pasional. Pero eso no define el amor en esa relación. Y muchas veces nos casamos sin ese amor profundo. Pero si decidimos amarnos, eso va a crecer. Porque se va acondicionando a la situación que está viviendo las dos personas. Bien, entonces, yo le hablé la otra vez que los problemas tienen una situación primaria y una situación secundaria. Y parte de lo secundario y lo primario, hoy en día yo le estoy conectando con la ignorancia también. Con la ignorancia. Que muchas veces una persona tiene un problema y va a consultarse con personas que no le van a ayudar. Que muchas veces le van a decir a usted la experiencia de ellos que no se adapta a la situación suya. Porque cada situación que tiene una persona es específicamente, particularmente, individualmente de esa persona. Que no necesariamente usted la puede aplicar a la vida suya. ¿Ve? A mí me pasó esto, pero yo hice esto, ok. Y quizá usted comienza a hacer lo que hizo la otra persona y fracasa. ¿Qué pasó ahí? Porque usted no vio el variante de lo que yo estoy presentando que tiene un problema. Y yo le digo a ustedes que el problema viene a través de los 5 sentidos. Ver, oler, gustar, oír y tocar. Los 5 sentidos. Y después de que los 5 sentidos se manifiesten, hay que ver el territorio, el espacio, el lugar, las personas, todo lo que está alrededor de nosotros es parte de el problema que pueda surgir. Esa es una. La otra parte son las proyecciones y la transferencia, son palabras psicológicas. ¿Cuántas veces una persona ha ido a una fiesta, a un grupo de gente, y de repente dice, yo me quiero ir de aquí? Apenas está entrando, ve a alguien, yo me quiero ir de aquí, yo me quiero ir de aquí. Y si está casado o casada, quizá el esposo o la esposa no entiende qué pasó con mi mujer, qué pasó con mi hombre. Apenas estamos entrando y se quiere ir. Si yo estoy ahí y doy una terapia en ese momento, yo le pregunto a la persona, ¿qué está sucediendo contigo? Y no aceptar, yo me quiero ir. ¿Quién te molesta aquí? Si hay gente, ¿qué
¿qué te molesta aquí? Ese hombre me cae mal, ese hombre no lo quiero ver, ese hombre, ok. ¿Qué pasa con ese hombre? Se parece a un tío mío que me violó. Ya. Ahí está el problema. En ese momento ella, si es mujer, le está haciendo una transferencia y una proyección de esa violación de una persona que no tiene nada que ver con lo que sucedió a esa persona en su edad temprana. Ahora todo el mundo es un psicólogo para ver esa palabra proyección y transferencia. Por eso es que mucha gente quiere andar conmigo para que yo quizá identifique una situación como esa. Pero por lo menos el esposo puede referir y mandar a su esposa a buscar ayuda porque identificó un trauma que es más que un problema. Porque el trauma se convierte en una condición que tiene esa persona en su vida, que tiene que sanarse. Y el esposo no va a poder hacer eso, ni la esposa tampoco, ni los hijos tampoco. Así que por eso es que yo digo que los problemas tienen una variante que nosotros no lo vamos a resolver porque se va a tantos lugares cuando surge el problema que necesitamos bastante tiempo para sentarnos, para evaluar, para ver espacio, territorio, persona, experiencia, que muchas veces el esposo desconoce, o la esposa desconoce, o los hijos desconocen, o las personas desconocen. ¿Ve? Porque esa persona le cae tan mal a la otra persona, pues es una proyección, una transferencia de experiencia pasada, que cada vez que ese hombre o esa mujer o ese joven o algo se acerca, el inconsciente comienza a reaccionar en una forma tan negativamente que uno no quiere recordarse. Bien. Entonces muchas personas optan por no creer en hombre, no creer en mujer, no creer en familia, no creer, entonces se hacen daño a sí mismos. Cuando simplemente tenemos que sentarnos para sanar, eso nosotros le llamamos desactivar toda la experiencia que han afectado a la persona en tu inconsciente, que el consciente continuamente está viendo a otra persona que se parecen a lo que ocurrió anteriormente y entonces continuamente hay una reacción. Entonces cuando estamos en familia, en pareja, las demás personas que están ahí se afectan. Se sienten mal porque ellos no tienen responsabilidad o culpa del problema que está teniendo la persona. Bien. Yo he tratado mucho con casos de violaciones, de abuso sexual con mujeres y hombres también que le ha sucedido esas cosas. Y lo hemos tratado hablando, dialogando con la pareja. Y todo tiene que ver con toque, con besos, con abrazos, con que están guardados en el inconsciente de las violaciones que le ocurrieron a esa niña o a ese niño. Entonces cuando están con otra pareja, comienzan a sufrir esa misma cosa y comienzan a rechazar a su pareja, pero no es a su pareja que están rechazando, es a la persona que abusó, que se está rechazando. Entonces ahí usted necesita buscar la ayuda profesional y cuando yo trato esos casos, pues yo tengo que ir al momento, al tiempo, al espacio, al territorio, a la persona, para que la persona pueda ventilar eso y desactivarlo del inconsciente, porque cuando se habla se va desactivando, se le quita el poder y es un momento que eso no le va a venir a su mente, pero entonces usted va a tener una buena relación con su pareja, hombre o mujer. Bien, entonces, cuando hablamos de el problema en su situación secundaria, toda la parte secundaria tiene que ver con reacciones físicas que afectan las emociones. Y muchas veces son tan fuertes las emociones que afectan el alma
y al espíritu. Y las personas se quebrantan por las reacciones fuertes que ocurren cuando no se conoce lo que está sucediendo. Cuando son problemas secundarios y uno va a los psiquiatras y los psiquiatras descubren que es secundario, ellos no le dan medicamentos y quizá la persona dure 1 o 2 días en el hospital y lo manden para su casa y le dicen que tomen reposo, que descansen. Desde luego le vamos a recomendar que no tenga contacto con personas que han abusado a esa persona. Eso sí va a ocurrir. ¿Ve? El problema es que vivimos en un mundo donde hay muchas necesidades. Muchas personas no tienen dónde recurrir, dónde ir. Otros tienen privilegio de tener un apartamento, de tener casa, de hacer una división de lugar para no tener contacto. Pero hay otras personas que tienen que ir al mismo cuarto donde están viviendo muchas veces las personas que están abusando. ¿Ve? Parece que los hospitales siempre sugieren que la persona se ubique en otros lugares para que haya una separación y haya una sanidad en el corazón de esa persona. Pero esa persona tiene que estar buscando ayuda para que pueda entonces estar en contacto con la causa que le causa esas reacciones. ¿Ve? Y muchas veces ocurre cuando hay divorcios, separaciones. Ha visto abuso en esos divorcios, en esas separaciones con diferentes hombres y diferentes mujeres, diferentes hijos, hijas. Que muchas veces hay personas ya adultas que se casan y ya la otra persona tiene una familia. Tiene hijos, tiene nietos, y muchas veces esas personas vienen a vivir. Y ahí es donde vemos una familia que es una familia extendida, no es nuclear, porque en la familia nuclear es papá, mamá y los hijos. Pero cuando viene otro esposo, otros hijos, ya la familia es una familia extendida. Si se hace difícil tratar con una familia nuclear, papá, mamá y los hijos, imagínense cuando viene otro hijo de otra gente, nieto de otra gente, hija de otra gente, a convivir. Y después ya hay una edad que no es para lidiar con esas situaciones. Que ya cuando la edad de los 40 es la edad media de los seres humanos. Usualmente los hombres entramos en la crisis de la edad media a los 40 años. Y esa década de los 40, las mujeres están entrando en la menopausia, que van a haber unos cambios físicos, emocionales en sus vidas, donde la menstruación va a cesar. Y después esas personas están entrando en una relación nueva. ¿Qué usted cree que va a suceder? Como que no se va a dar el espacio para por lo menos procesar esa etapa de la vida sin ninguna relación. Pero cuando entran en una relación, muchas veces la mujer no tiene tiempo para atender ese cambio nuevo en su vida que tiene que atender a ese hombre. O el hombre que está en la crisis de la edad media a los 40, que tiene que atender esa etapa en su vida, entra en una relación. Entonces no se le pone atención a nada de eso. Y entonces se proyectan, cuando se unen las personas, se proyecta el problema entre el uno y el otro, sin saber lo que le está sucediendo. Cuando vienen donde yo le explico todo eso para que sepan que eso va a venir. Que cuando vengan reconozcan que hay cosas naturales que van a ocurrir en nuestras vidas de cambio, que son normales, y que el uno y el otro deben de contribuir al bienestar del uno y del otro y no atacar cuando la mujer tenga reacciones de rabia, de ira, de enojo, igualmente el hombre. ¿Ve? Entonces usted dirá, pero doctor, creo que es entonces la crisis de la edad media a los 40 en un hombre. Pues yo tengo conferencia grabada, usted puede mandar a buscar el menú que yo tengo. Si me escribe a nicanor55@gmail.com, yo le mando el menú porque yo he dado muchas conferencias que tienen que ver con esos cambios. Y hay una conferencia que habla del cambio de la edad adulta. Los cambios que ocurren tanto en las mujeres
como en los hombres. Y entonces cuando vienen esos cambios, si usted entra en una relación diferente a la primera que usted tenía, y usted está en ese proceso de cambio, es seguro que van a haber problemas. Sin embargo, el conocimiento de esos cambios, tanto de él o ella y los hijos que están ahí, pueden pasarse por alto si se reconoce que esos cambios son naturales en la vida de todos los seres humanos, que son normales y que no tienen que intervenir e interrumpir la relación normal que debe de existir en esa nueva relación de esa pareja y de esa nueva familia. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo que la gente no quiere sacar tiempo para tocar base con esas cosas. ¿Ve? Porque si la mujer tiene 48 años, 50 años, ya está en el cambio de la vida. Y si tiene un esposo incomprensible, eso se va a unir y va a crear un problema innecesario, indebido. En el caso mío, yo fui un joven que estudié y leía. Y cuando me casé y tuve mis 2 hijos, yo le decía a los hijos que estuvieran tranquilos y en paz cuando venía el tiempo de la menstruación de mi esposa joven. Yo le decía a ellos, déjenla tranquila, no la molesten, ella está en su cambio. De que yo preparaba el ambiente para que no surgiera un problema. Y son cosas que la mujer no puede controlar. El hombre no puede controlar cuando viene la crisis de la edad media, porque en la crisis de la edad media, en el hombre de los 40 años, es que le llaman el nido vacío. Si usted se casó a los 20 años, por ejemplo, y tiene hijos en ese tiempo de los 20 años con su pareja, los niños van a ir a la escuela y ya cuando tienen 20 años están supuestos a estar en el colegio, en la universidad. 1, 2, 3 hijos, los hijos que sean, si nacen en la década de los 20 años. Como llegan a los 40, entonces ya los hijos están fuera de la casa porque están en los colegios. Usualmente la vida de la mujer es criar. Toda la energía de la mujer es criar a sus hijos, corregirlo, llevarlo a la escuela, instruirlo, bañarlo, guardarlo, vestirlo. Esa es la vida de una mujer. Y que la mujer se siente fértil y útil cuando están con esos hijos en la casa. El esposo está trabajando, trayendo la comida. Si usted fue una ama de casa, pues usted duró todo ese tiempo criando a sus hijos. Ya entran a los 40, ya los hijos no están. ¿Quién está ahí? El señor, el esposo. Que comienzan a pensar el esposo, no tengo dinero en el banco, no hemos guardado, no hemos hecho un presupuesto, ya estamos en los 40, en 20 años vamos a cumplir 60 años, vamos a entrar ya en una edad bastante crítica de retiro, 65, seguro social, Medicare, todas esas cosas aquí en los Estados Unidos. Y entonces muchas veces el hombre quiere aumentar su producción en la crisis de la edad media y comienza a buscar otro trabajo y a ocuparse más. Entonces menos tiempo para la esposa, menos tiempo para la familia, porque ahora el hombre está produciendo supuestamente más. Y de repente le da una trombosis, le da un ataque al corazón y se muere. Porque no pensó en la década de los 20, en la década de los 30, que ese tiempo iba a disminuir a su vida. Entonces todo eso es la ignorancia de nuestra sociedad. Si tiene una esposa exigente o un esposo exigente que quiere más de lo que normalmente puede tener una persona, es otro problema de ignorancia. Entonces,
¿Cómo sanar el mundo? ¿Cómo los seres humanos pueden estar conscientes de lo que yo estoy hablando en este momento para vivir una vida de paz, de tranquilidad con el esposo, la esposa, los hijos? Cuando yo doy siempre conferencias matrimoniales, yo siempre digo, ¿por qué no ser feliz en una vida matrimonial? Entonces explico, no somos felices por la ignorancia que tenemos de lo que es una vida matrimonial, lo que es un verdadero amor entre una pareja. Porque vivimos en un cuerpo insatisfecho con un pecado original, que siempre queremos querer más, experimentar más, ver más. No estamos conformes con lo que Dios nos da, queremos a la otra y al otro. Vemos al otro y a la otra diferente al que tenemos y no nos satisfacemos con lo que tenemos. Y ese es el problema, porque aparte de los problemas psicológicos que nos vienen a nosotros, está la necesidad de este cuerpo. Este cuerpo nunca se sacia. Usted come y transcurren varias horas y después le da hambre y tiene que comer de nuevo. No se sacia. Gracias a Dios que en el cielo todo eso va a cambiar cuando estemos con el Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos un pecado original, tenemos unas necesidades físicas, emocionales, espirituales, que tenemos que estar conscientes de la misma. Y estoy hablando de estar individualmente al lado de esa situación, en conciencia de esa situación. Y lo menos que yo veo con la humanidad es que toma su espacio para meditar, para analizar, para reflexionar, para contemplar su propio ser. Entonces, todos esos afanes que dice Jesús en Mateo 5:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, basta cada día su propio mal. Usted tiene que tomar esa palabra en serio. Mateo 6:34. ¿Por qué Jesús, 2000 años atrás, que no había tanto afán como hay hoy en día, que no había tanta tecnología, tanta ciencia, teléfono, luz eléctrica, todo, nada de eso había ya, carro, había menos población, hoy en día hay 8.1 billones de habitantes en el mundo. Sin embargo, Jesús veía que había un afán, porque 2000 años atrás, los hombres por la mañanita salían temprano a buscar la comida para su familia. Entonces, en ese periodo de tiempo no había control de la natividad, no había nada. Todo el mundo tenía montones de hijos e hijas. ¿Ve? Y esos muchachos necesitaban mantenerse. Entonces el hombre era el que salía bien temprano a cazar, a la jungla, a los montes, a buscar un ave, un chivo, algo que estaba por ahí descarriado, y ellos lo mataban y lo traían. Entonces los niños siempre estaban por la tarde esperando a papá, y cuando papá venía con ave, con algo en su lomo, ellos estaban contentísimos. Bien. Entonces, esa era la vida de 2000 años atrás. No había esos supermercados que usted iba y compraba de todo. Eso lo vemos en películas. Pero no existían tal cosa. Hoy en día usted va a un supermercado y sale con una compra que le dura 2 o 3 semanas, que usted no tiene ni que salir de su casa. Es el tiempo moderno que estamos viviendo. Allá no había luz eléctrica. La carne la tenían que sazonar con la sal y dejarla afuera, los pescados. Usted no quiere decir que usted quiere vivir en el primer siglo, porque usted va al primer siglo y usted se muere en 1 semana o 2 semanas. Dele gracias a Dios que usted está viviendo en este siglo, que Dios le concedió experimentar este tiempo moderno de Daniel 12:4, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Gracias, Señor, que estamos con luz. Tienen que buscar mucha madera para calentarse cuando veníamos, que en Israel hace frío. ¿Ve? Tienen que tener tienen que hacer esto y aquello. Por eso es que cuando vemos a este hombre que dice que Jesús estaba pasando y él se quitó el abrigo y lo tiró para que Cristo pasara, eso fue una cosa grande porque el abrigo lo cubría del frío y sin embargo él vio al Señor, no le importó pasar frío en ese momento, lo tiró en medio de esa muchedumbre de gente. Por eso que todas esas cosas son significativas, porque está escrito en la Biblia, pero cuando uno conoce el contexto histórico de lo que ocurrió ahí, como la mujer que dio una mota de ofrenda, y Cristo dijo que ella dio más que toda la gente que dio de ofrenda, porque dio lo único que tenía y dio de su corazón. ¿Ve? Entonces, cuando la Biblia menciona muchas cosas así, está indicando que nosotros tenemos que hacer lo mismo y no pasar de ignorancia o ignorante esas cosas que enseña el Evangelio de Jesucristo. Así que cuando hay reacciones, como yo explico en este libro, cuando hay reacciones en nosotros, lo menos que podemos hacer nosotros es ponerle atención a esas emociones, que son precisamente emociones. ¿Ves? Emociones. Déjame bajar esto aquí. Okay. Entonces la idea es cómo nosotros podemos ver nuestras reacciones, sacar un momento de reflexión, de evaluación, de análisis, para ver por qué esta reacción vino a mi vida, cómo vino a mi vida, de dónde viene esta reacción, por qué vino esta reacción a mi vida. Estoy hablando usted estando en contacto con usted. O porque vi algo, ok, está bien. Porque oí algo, ok. Porque algo yo toqué o me tocaron, ok. Porque olí algo, ok. Porque algo yo probé, ok. Entonces yo le estoy diciendo que en esa variante de problema, nosotros comenzamos a especificar para identificar el problema. No lo vea como una acumulación de muchas cosas. Trate de individualizar, como he dicho anteriormente, la situación que usted está teniendo en su vida y siempre inclúyase usted, porque es usted que está teniendo eso. Deje a la otra persona tranquilo. No señale o culpe a la otra persona. Trate de verse usted. ¿Qué es lo que está sucediendo con usted? Bien. En las relaciones humanas existe lo que se llama el sadismo y el masoquismo. El masoquismo son las personas que toleran y aguantan, tolera y aguantan, tolera y aguantan. El sadismo es cuando a la persona le gusta que le den, que le abusen, porque es una enfermedad que tienen estas personas. Bien, entonces, ¿cómo esas personas sí se pueden sanar si no buscan ayuda? Y están dentro de ese círculo vicioso de masoquista y de sadista todo el tiempo. Hay personas que se casan con hombres o mujeres que son sadistas, que cuando van a las relaciones maritales hay que darle golpe, hay que maltratar el cuerpo, otros tienen que sacarle sangre.
Imagínense lo malo, lo perverso que era Adolfo Hitler. Yo hice un papel de Adolfo Hitler de casi 31 páginas cuando estaba en Baruch College. Y estudié de la vida de él, que él tenía una personalidad de día y otra personalidad de noche. De noche no podía dormir, como que los demonios lo atacaban, no podía dormir. Y él tenía una situación con las mujeres bastante horrible. Para él tener un orgasmo, las mujeres tenían que defecar encima de él. ¿Okay? Tenían que evacuar en el cuerpo de él para él tener un orgasmo. Y lo último que ocurrió era que él tenía una sobrina de 22 años que le encontraron muerta en el piso con el revólver de él porque ella no quiso hacer eso que él quería y él la mató. Así de perverso era este hombre. Ve. Y que cuando él le daba su oratoria, él tenía orgasmo, hablándole al pueblo alemán. Y él hasta consultó con un psiquiatra y le dijeron que siga, que eso era lo que lo inspiraba a él. Y eso era como algo embarazoso, que le estaba delante de todos esos miles de gente y de repente todos sus pantalones están mojados. Ve. Sí, una persona sadista, masoquista, con todas las enfermedades psiquiátricas que se pueden hablar, la tenía Adolfo Hitler. Entonces, personas que se acercan a esa clase de gente con ese poder, ¿qué usted cree que va a suceder? Se van a enfermar. Y que esa clase de gente usted no puede acercarse porque si usted se acerca y conoce los secretos de ellos, usted no va a vivir. Él mataba a la gente. Bien. Entonces, son cosas que cada uno de nosotros tiene que estar consciente de con quién nosotros nos vamos a relacionar. Hay muchos hombres que están matando a las mujeres en diferentes países del mundo. Y hay mujeres también que matan a los hombres. Hay hijos que están matando a los padres. Y esos son los patricidas y los matricidas. Eso ocurrió en el primer siglo y en el tiempo de Roma, pero se anunció en la epístola de Pablo que ese tiempo iba a aumentar para el tiempo final del tiempo de nosotros, donde los hijos están matando a los padres por un teléfono, por una novia, por no dejarlo salir, por quitarle las supuestas bendiciones y las diversiones. Entonces, hay un variante de problema para el tiempo final que la persona en Mateo 24 dice, ay de la que estén criando para ese tiempo. Y estamos hablando del tiempo de la gran tribulación. No hemos llegado a la gran tribulación todavía. Y la iglesia no va a pasar por esa situación, pero estamos viendo la periferia, estamos viendo síntomas de cómo va a ser cuando Cristo levante la iglesia, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 y 18. La iglesia va a ser levantada, 1 Corintios 15, 49, 50, 51. Al abrir y cerrar de los ojos, vamos a ser levantados de esta tierra. Y después aquí se va a armar una tremenda tribulación, que van a surgir todas esas cosas que estamos hablando hoy en día. Pero mientras tanto, mientras no venga nada de eso, ¿cómo yo voy a atender mi problema personal? ¿Cómo usted va a atender su problema personal? ¿Cómo usted va a trabajar para crear una felicidad en el lugar donde usted está? Con su esposo, su esposa, con sus hijos. ¿Cómo vamos a identificar las situaciones que están ocurriendo en la familia? El presidente Donald Trump habló ayer que el lunes, mañana, van a anunciar algo que tiene que ver con el autismo que hay en los niños hoy en día aquí en los Estados Unidos. Que eso era algo que no existía antes. Y hay una crisis con el autismo. Casi todos los niños que nacen en los Estados Unidos están diciendo que están autistas.
¿Es verdad? ¿No es verdad? Y por eso es que tenemos que preparar, las mujeres tienen que prepararse para dar a luz, los hombres tienen que prepararse para darle un bienestar de 9 meses a esa mujer, porque el problema es que cuando la mujer está en ese estado, no puede tener circunstancias y problemas y dificultades, porque todas las emociones que tiene la mujer se la pasa a la niña, al niño que tiene el vientre. Yo recuerdo que estaba en Massachusetts dando una conferencia y mientras yo estaba en una conferencia pasa un niño corriendo y se monta en la batería de la iglesia y comienza a tocar, yo dando mi conferencia, el doctor González. Ok, alguien lo sacó y después me dijeron, doctor, es que él fue uno de los niños que nació, cuando su mamá estaba en estado y él nació en el avión ese que se cayó y él quedó vivo y aquí y allá, y oh, wow. Las emociones y los sentimientos que le ocurren a una mujer cuando está en estado le pasan a los niños y a los niños. Entonces los niños salen hipertensiosos. Porque los novios y las novias que se casan y se comprometen deben de estudiar todas estas cosas antes de dar la luz, antes de quedar en estado, antes de todo hay que estudiar esas cosas para darle la cobertura. Parece que tenemos una sociedad enferma completamente. Si sabe lo que usted esté en estado y esté peleando con su esposo o con otro hijo mayor que esté en la casa o con un familiar, todo eso va a afectar a esa criatura. Entonces los niños salen hipertensiosos, hyper y todo, porque las emociones y los sentimientos de la madre le pasan. Ahora, ¿quién se prepara para nada? Todo el mundo quiere tener relaciones, el niño muchas veces sale porque no fue planificado. Ay. Y como dice Pablo en Romanos 3, todos estamos mal. Todos estamos en una condición mal. Pero por lo menos con esta clase de enseñanza, si usted tiene hijos o hijas, póngalo a escuchar estas cosas para que su hijo tenga una buena muchacha, su hija tenga un buen muchacho, si van a entrar en relaciones y que se eduquen, tengan conocimiento, que no sean ignorantes de nada de esto que yo le estoy hablando. Y por eso es que hay, como dice la Biblia, que hay generaciones que salen torcidas, en que los padres no se ocuparon de buscar ayuda. Mi generación, ahí no había abrazos ni besos, no había reconocimiento, no había nada. Los padres eran para proveer la comida y ya. Eso de abrazos, de besos, de reconocimiento. Algunos padres que estudiaron quizás se dieron esas cosas. Ve. Entonces, cuando uno tiene un conocimiento de lo que yo le estoy hablando, entonces usted procura de que sus hijos sean diferentes y que sus nietos sean diferentes y mostrarle todo el amor, mostrarle toda la cosa hermosa que se le puede dar a los nietos, a los hijos. En otras palabras, que hay una generación que tiene que recibir esta información para ser mejor que nosotros, ser mayor que nosotros y no seguir con el estereotipo de la crianza que nos dieron a nosotros en nuestra generación. Tenemos que cambiar esa crianza y sacrificarnos por ellos, porque ellos van a seguir las generaciones de nosotros, ellos van a seguir. ¿Ve? Pero muchas veces nos envolvemos en tantas relaciones, en tantas situaciones, que nos olvidamos del hijo, de la hija que está creciendo, que necesita el abrazo, el beso. Antes de concluir, yo tuve una señora que vino a verme muchos años atrás, porque su hija, muy linda, una muchacha hermosísima, estaba como prostituyéndose dentro del barrio y no iba a la escuela. Y ella me llamó, yo fui a la casa, me senté a hablar con ella y ella me contó la historia. Después vi a la hija me contó la historia. La hija ella la dejó en un país de Centroamérica con una amiga.
Mi hermana vino para acá para buscar una mejor vida. Cuando la hija vino a los 12 años, habían 16 personas viviendo en esa casa. La hija vino a buscarle el amor, la comprensión, todo de su mamá, y su mamá estaba con otros padres y otra gente. Pues la hija se fue a la calle. Yo fui a la escuela como pastor fui a la escuela para que le dieran entrada a ella en high school. El padre me dijo, el dean me dijo, cuando ella salga de esa casa, entonces la aceptamos aquí en la escuela. Wow. Yo fui a la casa de nuevo y le dije, usted necesita dar una cobertura a su hija. Yo recuerdo que estábamos en la sala y la hija estaba en la cocina y ella fue y la abrazó y lloraron y todo, y vinieron a la sala y lloré por ellos. Y después no sé lo que sucedió, pero la niña necesitaba atención, cariño, afecto de su madre. Y lo estaba buscando en otros hombres, en la droga, en la sustancia. Sí, pero vamos a seguir en 2 días de aquí, el martes, vamos a ir con esta temática para ayudarle. Este libro usted lo puede pedir, Nicanor a 55@gmail.com, me manda un email y yo le mando el menú de todos los libros que tengo y las conferencias que tengo, porque esas son enseñanzas que yo tengo ya grabadas de 80 minutos que usted la puede escuchar con su familia y comprarle este libro. Te puede llamarme al 646-755-1290, 646-755-1290 y pídalo. Yo puedo ir al correo, ponerlo, usted manda el dinero por Zelle y ese libro llega a su casa para que lo estudie con su familia. Bendiciones, salud, paz y espero que se hayan informado todos.